podemos reunir hasta 10 o 15 personas en un bar, en una terraza, y están hablando de volver a las aulas con distanciamiento social, 2 metros, con unas condiciones que no puede ser. No podemos volver a la escuela sin hacer lo que tenemos que hacer en ella. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ya desde hoy en fase 2, avanzamos en la desescalada, pero es verdad que en el sector educativo todo sigue igual. Los alumnos pueden ir al cine, a las terrazas o a la playa, pero no a su colegio, y tampoco se sabe muy bien ni cómo ni cuándo arrancarán las clases en septiembre. Acabamos de conocer que el Gobierno central no descarta incluso que la semana que viene Castilla y León pueda pasar a la fase 3 sin tener que esperar los 14 días de rigor. Lo que sí que tenían ganas de que llegara el día de hoy son los centros comerciales. Hoy han abierto ya sus puertas. Y Eduardo Martínez, ¿qué te has encontrado? ¿Qué tal? Pues como se puede observar, encontramos bastante ambiente, hay bastantes ciudadanos, eso sí, dentro de lo que permite esta segunda fase de la desescalada. Incluso hay colas para acceder al interior de algunos comercios, como el que tenemos detrás de mí. Muchos ciudadanos han aprovechado este primer día de apertura al completo de centros comerciales en nuestra comunidad autónoma para retomar esas compras que tenían pendientes, eso sí, entre medidas de seguridad e higiene y con el aforo limitado. Por fin este hijo ve a su madre en una residencia de ancianos. La fase 2 se lo ha permitido y no ha tardado ni un día en poder visitarla. Sus miradas reflejan la alegría tras el miedo de estos 2 meses. Y se sigue buscando al cocodrilo en las aguas del río Duero, aunque cada vez cobra más fuerza, que quizá pese a que había huellas y se han detectado también nidos, nunca estuvo allí. Reyes Cabero, ¿cuál es la última hora del cocodrilo? Buenas tardes. Pues a esta hora los expertos rastreadores y la Guardia Civil aprovechan las últimas luces del día para apurar el intento de encontrar indicios que finalmente confirmen que aquí habita un cocodrilo. Lo cierto es que durante todo el día han sido tajantes. Ninguno de los indicios que han encontrado, que han analizado, nos pueden confirmar la presencia de ese reptil. Tras un fin de semana fresco y con algunas lluvias, hoy ya hemos tenido tiempo tranquilo y temperaturas un poco más altas. Mañana será un día muy parecido, con pocas nubes y termómetros que seguirán recuperándose. Hemos venido a ver qué tal y bueno, no hay tanto como creíamos al principio, así que bien. Impresionante, muy bien organizado, nos han guardado en cola, nos han desinfectado. Esto funciona. De estas cosas que las dejas cuando dieron el estado de alarma y ahora dices es el momento de hacerlas. Pues ella sobre todo para la niña, que no le vale la ropa del año pasado. Y nada, muy bien. Pues parece que había ganas de ir a los centros comerciales a comprar después de 2 meses cerrados. Hoy entramos en la fase 2 y vamos a hacer un recorrido por los puntos donde se ha recuperado cierta normalidad y actividad económica. Comenzamos en Valladolid, en el centro comercial Valsur. Ahí está nuestro compañero Eduardo Martínez. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora encontramos bastante ambiente, muchos clientes que se han acercado a este centro comercial. Aquí nos dicen que hoy podrían cerrar la jornada con unos 10.000 visitantes frente a los 13.000, 14.000 de un día normal de antes de la pandemia, así que están bastante contentos con estos ciudadanos que se han acercado hoy a aprovechar esta primera jornada de apertura completa de los centros comerciales en toda nuestra comunidad autónoma. ¿Qué se han encontrado aquí los visitantes? Pues medidas de seguridad e higiene, como por ejemplo alfombrillas a la entrada para desinfectar los zapatos, geles hidroalcohólicos por todas partes, señales como esta en la que se indica que también hay que guardar 2 metros de distancia, usar mascarilla y lavarse las manos, incluso flechas en el suelo que marcan los itinerarios por los que recorre este centro comercial. También se desinfectan constantemente las instalaciones y los baños, se controla en tiempo real el aforo, limitado, eso sí, al 40% en las tiendas y al 30% en zonas comunes como esta. Así, con aplausos han recibido a sus primeros clientes en el centro comercial más grande de la comunidad. Muchos no han esperado para recorrer sus pasillos y tiendas nada más abrir sus puertas. El primer día deseando de venir para hacer unas compras que teníamos por ahí pendientes. Aprovechar a hacer alguna devolución de esta compra online que hemos hecho en la cuarentena. Está indicado en el suelo los tránsitos de los distintos usuarios. El aforo está limitado al 40%. Las cámaras lo cuentan en tiempo real. En el momento que el punto de control detecte que nos estamos aproximando a la cantidad del aforo permitido, se cerrarían inmediatamente las puertas. Ovación también en Burgos para los primeros clientes de este parque comercial. Primera parada, el gel hidroalcohólico.
En el caso del Corte Inglés se ha recuperado a todo el personal que estaba en el ERTE. En estos momentos nuestro personal no solamente tiene que realizar las funciones de venta, sino que tiene que estar muy atento también a las medidas higiénico-sanitarias. Como la desinfección constante de la ropa o los probadores. Los aparcamientos de centros como este en Salamanca vuelven a llenarse. Antes de entrar, desinfectan el calzado. Hay que asumir lo que hay y tirar para adelante. Un poquito de civismo y saldremos de esto. En Zamora, los primeros en volver a las compras se han encontrado hasta con descuentos. 50%, segunda unidad, bastantes cositas, sí. De momento no se puede permanecer en zonas comunes como estas, pero sí disfrutar de un café y de otro pedazo de normalidad recuperado. También abren hoy los cines, pero con un aforo limitado de 1/3. No obstante, estos negocios no están teniendo tanto éxito como el resto que veíamos, los grandes centros comerciales. Nos vamos a ir ahora hasta León. Ahí está Roberto Núñez. Roberto, ¿qué te estás encontrando? Hay incluso salas cerradas en ese cine en el que te encuentras. Buenas tardes. Salas cerradas y que no van a abrir en unos cuantos días porque deberían hacerlo al 30% de su aforo y lo consideran de momento totalmente inviable. Van a esperar a poder abrir como mínimo con la mitad de su capacidad. Eso no va a ocurrir hasta finales de este mes o principios del próximo. De ahí que, por ejemplo, el propietario de este cine Van Gogh de León, también de los Van Dyck de Salamanca, baraje las fechas del 3 o el 10 de julio. Hay otros cines, es cierto, que también están viendo otras posibilidades, nunca antes del 25 de junio, nunca antes de la fase 3, y también dependerá, claro, de los estrenos que vayan llegando a unas carteleras que de momento siguen confinadas en el mes de marzo. Con el cartel colgado en la puerta ya es oficial. Hoy el café se puede tomar dentro del bar. El huequillo que teníamos para tomar café nos viene como Dios. Antes pues lo hacíamos en la oficina. Algunos vuelven a su rutina después de meses. Era la costumbre que teníamos ya, o sea que veníamos todos los días. Porque además el día de hoy invita a tomarse ese café caliente o los churros con chocolate mejor adentro. Además, como el tiempo hoy no acompaña mucho. Sobre todo un día como hoy que es tan desapacible y estar en terraza es muy complicado. Con el frío que hace fuera hoy como para estar ahí fuera. Eso sí, recuerden que la barra de momento no se puede usar. Para eso tendrán que esperar a la fase 3. Porque hay gente que viene, se coge el periódico, se pone ahí y parece que estamos nosotros de correctores. Al 40% de su aforo, los bares y los restaurantes vuelven a poner las mesas a punto dentro de su local. O sea, hemos empezado, como quien dice, de cero. Hemos empezado de cero. Por tantos meses cerrados, has tenido que volver a empezar de cero. ¿Y qué pasa con las franjas horarias? Se eliminan la mayoría de las limitaciones y se podrá hacer deporte a cualquier hora, excepto las reservadas para los mayores entre las 10 y las 12 del mediodía y las 7 y las 8 de la tarde. Pero no todos los restaurantes han abierto en este primer día de cambio de fase. En la provincia de Soria, de hecho, solo lo van a hacer el 60% de los establecimientos. Otros seguirán cerrados, como este con estrella Michelin y cuya clientela procede fundamentalmente de provincias de fuera de la comunidad que aún, claro, no pueden desplazarse. Abrir para final... Sí que es verdad que siempre nosotros no paramos en la cocina, siempre estamos creando y siempre estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que lo más justo, lo más sensato es abrir, tío, cuando esto haya evolucionado un poco más, cuando me pasan un poco los días, y a lo mejor esa semana de fiestas que otros años no abríamos, abrimos, ¿no? También no tenemos otra posibilidad, otra vez que hacer comida para llevar. Mañana sabremos si el Comité de Expertos de Castilla y León pide adelantar el paso a la fase 3 el lunes, sin esperar los 14 días previstos. Hasta ahora, una posibilidad que podría apoyar incluso el Gobierno de la Nación. Fernando Simón ha asegurado esta tarde que Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Cataluña están bien posicionadas para adelantar el tránsito a esta etapa. Son territorios que evolucionan muy bien, son territorios que están haciendo un esfuerzo muy importante por tener todas las condiciones para garantizar la seguridad no solo de su propio territorio, sino también de lo que puedan afectar al resto de España. Y bueno, cuando se presenten la información y los datos habrá que valorarlos conjuntamente con ellos y tomar las decisiones adecuadas. Hoy también era la prueba del 9 para el transporte público. Esa que ven es la estación de Chamartín en Madrid, en hora punta. Desde hoy todos los territorios en fase 2 eliminan las limitaciones de plazas, se pueden ocupar todos los asientos.
Y nuevo rebrote de coronavirus, esta vez en el País Vasco. En el hospital de Txagorritxu, en Vitoria, hay ya 4 positivos, entre ellos el de un sanitario. Este fue uno de los primeros focos de la pandemia en marzo. También se ha detectado un nuevo brote en el hospital de Basurto, en Bilbao. Allí 8 pacientes y 2 profesionales sanitarios están en aislamiento. Hoy era el día de los reencuentros en las residencias de ancianos. Los centros de mayores donde no ha habido contagios han abierto sus puertas y hemos visto a hijos y padres que se veían por primera vez después de tanto tiempo y de tanto miedo. No han podido tocarse, pero al menos se han visto y han hablado. ¡Carmencita, qué tal! ¿Qué haces? 3 meses sin verse y hoy por fin sobrina y tía se reencuentran. Yo tenía muchas ganas de verla y sentir que estaba cerca, aunque estemos distanciadas por precaución. Mari Carmen nos dice que no lo ha llevado mal, pero que tiene muchas ganas de poder volver a callejear. Y que no podía salir a la calle. Tras la visita llega la desinfección. En esta residencia han comenzado a hacer los encuentros con mucha prudencia. No tienen casos de COVID positivos, por eso los pueden realizar. De sus casi 50 residentes, una persona falleció por coronavirus, la madre de la directora. Horrible, o sea, para mí ha sido lo más terrorífico que te puedes imaginar, pues porque yo tuve un catarro mesle, pero yo por responsable y directora no podía venir. Volvamos a los reencuentros. El turno es para Soledad y Alfonso. La semana pasada se vieron, pero en la distancia. Y entonces vinimos los 4 hijos con un letrero que poníamos "Mamá, te queremos mucho", y la vimos, pero a través del cristal. La verdad que parece mentira, pero que es emocionante el contacto personal. Y aunque sin besos ni abrazos, Soledad, a sus 99 años, puede por fin tener cerca a uno de sus hijos. ¿Tenía ganas usted de ver a sus hijos? Muchas. Bueno, que te quiero. Hasta pronto. El tiempo de visita termina, se acabó la media hora. La próxima semana volverán a encontrarse. Pues de residencias de ancianos seguimos hablando, pero en un tono bien distinto. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a enfadar a algunas comunidades como Castilla y León y Madrid con sus durísimas declaraciones sobre la gestión de las residencias. Ha llegado a decir esta mañana que el modelo residencial durante esta pandemia ha sido un auténtico escándalo, si es que no es un crimen. Queremos saber ahora qué piensa de esta valoración la consejera de Familia de la Junta, Isabel Blanco, que nos escucha desde la Consejería de Familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, consejera, ¿qué le parecen las declaraciones de Pablo Iglesias, que habla incluso de un posible crimen en la gestión de las residencias de Castilla y León? Palabras muy graves. Bueno, pues nos parecen unas declaraciones inaceptables, unas declaraciones que lo que buscan es la confrontación y el enfrentamiento. Declaraciones que entendemos desde Castilla y León que lo que intentan es tapar su propia responsabilidad y la incapacidad para gestionar los servicios sociales. El domingo se produjo un recorte de 1.000 millones de euros, de los cuales 58 millones venían para Castilla y León en servicios sociales. Precisamente el vicepresidente, que siempre ha dicho que no iba a dejar a nadie atrás, que de esta crisis se salía con todos, se olvidan una vez más de los servicios sociales, dejan una vez más atrás a los servicios sociales. No entendemos que cuando la ciudadanía nos está pidiendo consenso, nos está pidiendo diálogo, nos está pidiendo acuerdo, se puedan decir unas palabras tan graves, tan duras, contra 2 comunidades simplemente por ser de diferente color político. No lo entendemos. ¿Se plantean emprender acciones judiciales por estas declaraciones tan graves, como usted dice? Bueno, nos planteamos el tono del vicepresidente, es su tono habitual de crispación, de diálogo, de falta de diálogo y de confrontación. Da pena que en todos estos meses el vicepresidente no ha llamado ni una sola vez a la consejería para enterarse de qué estaba pasando, de qué se estaba haciendo, de cómo se estaba actuando, precisamente en los servicios sociales de los que él es responsable y de los que él era la máxima autoridad, ya que estábamos en un estado de alarma con un gobierno único, con un mando único en Madrid.
Precisamente, con la pandemia se decidió un mando único para gestionar la crisis del coronavirus y que fuera el Gobierno central el que lo liderara, una responsabilidad que en el caso de los servicios sociales recae en el propio Pablo Iglesias. Bueno, ¿se ha sentido la Junta poco apoyada durante estos difíciles meses por el vicepresidente? Sí, ya le digo que no hemos tenido ninguna llamada en ningún momento por parte del vicepresidente interesándose por qué actuaciones se estaban haciendo, cómo se estaban desarrollando las tareas y los trabajos que se realizaban en las residencias. El vicepresidente nos comunicó en alguna reunión de Consejo Territorial que él mismo mandaría equipos de protección directamente a los centros residenciales y esos equipos no han llegado. Entendemos que las declaraciones que ha hecho hoy se enmarcan, como decía al principio, dentro de ese propio contexto de tapar su propia responsabilidad y su incapacidad para gestionar los servicios sociales. Es llamativo. El recorte de ese fondo de 1.000 millones entero. El viernes teníamos 10.000 millones para sanidad, 1.000 millones para servicios sociales y el domingo tenemos 9.000 millones para sanidad y 0 millones para servicios sociales, precisamente los que más han sufrido esta pandemia y los que más gastos han ocasionado, han sufrido durante esta pandemia. Hablamos de residencias, hablamos de ayudas de emergencia, hablamos de medidas de conciliación. Eso es lo que llama la atención, que ante este escenario el vicepresidente se permita hacer estas declaraciones. Sí, consejera, hoy conocíamos que la Fiscalía analiza ya la documentación remitida desde la Junta sobre el protocolo de atención a los usuarios de residencias de mayores, tras las denuncias presentadas por el defensor del paciente en las que se le acusa de no trasladar a los pacientes sospechosos de sufrir coronavirus a los hospitales. ¿Están tranquilos? ¿Creen que este asunto va a tener recorrido judicial? A ver, en las residencias se ha actuado siempre pensando en las personas mayores, pensando en lo mejor para ellos. Se crearon los equipos COVID residencias que visitaban a los enfermos en las residencias. Se les ha dado hospitalización domiciliaria, trasladando allí los médicos, las medicinas, los equipos que necesitaban. Y cuando el criterio médico lo ha decidido, se ha trasladado a estas personas a los hospitales. En el pico de la pandemia estuvieron ingresados en un día 741 personas que vivían en residencias y a fecha de hoy son 4.200 las personas que se han ingresado en las residencias. Todo lo que se ha hecho ha sido pensando siempre en lo mejor para ellos, en actuar con ellos de la mejor manera, bien con atención en las propias residencias, con ese oxígeno, con esos medicamentos, con esa farmacia hospitalaria que se trasladaba a la propia residencia, o bien, como le digo, hasta 4.200 personas han sido trasladadas al hospital hasta fecha de hoy. En cualquier caso, esa orden, ese documento que investiga la Fiscalía, ¿de qué consejería partió? ¿De familia, de sanidad? A ver, ese documento es un documento conjunto de ambas consejerías, que lo que establece es que las personas reciban la atención que necesitan, como le estoy diciendo, donde lo necesitan, bien en las residencias o bien en el hospital. Pues consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, muchas gracias por atendernos y buenas noches. Buenas noches. Pues pasamos también ahora a más declaraciones polémicas. El pasado jueves, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, cuestionaba la profesionalidad del presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León. Se refería de este modo que van a escuchar a José Luis Díaz Villarig. Que quien representa a la gente que se ha dejado la piel en esta crisis, a la gente que ha arriesgado su salud en esta crisis, haya ofrecido tan poca ayuda y haya olvidado algunos de los principios elementales del oficio.
Pues el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León ha movido ficha de inmediato y ha presentado esta mañana una demanda de conciliación contra el vicepresidente de la Junta por las palabras pronunciadas en esa rueda de prensa. Villarí solicita una rueda de prensa donde reconozca la falsedad de sus informaciones, que admita que buscaba lesionar su dignidad y le pide 60.000 euros. Otra de las noticias importantes del día está en la Fiscalía del Tribunal Supremo, que investiga si hay delitos en los fondos que el rey emérito don Juan Carlos presuntamente tiene en Suiza y que supuestamente le habría dado a Arabia Saudí. Nos vamos a Madrid. Álvaro Lúa, se trata de saber el papel del rey Juan Carlos en las supuestas comisiones pagadas por las adjudicaciones a empresas españolas de las obras del llamado AVE a la Meca. Efectivamente, José Luis, pero la investigación que afecta a don Juan Carlos se centra en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos posteriores a la renuncia al trono del hoy emérito. Un equipo de 4 fiscales liderarán estas investigaciones que surgen a raíz de las filtraciones ya conocidas del comisario Villarejo y en las que habría indicios de que don Juan Carlos habría obtenido comisiones a través de testaferros en las adjudicaciones saudíes del AVE a la Meca. Soy agente comercial tuyo. Así bromeaba don Juan Carlos con empresarios españoles en Arabia Saudí en mayo de 2014 y poco después posaba junto a la maqueta del AVE del desierto. 3 años antes, en octubre de 2011, el rey emérito había sido fundamental para que un consorcio español se hiciese con la adjudicación de la segunda fase de la construcción de la línea de alta velocidad entre Medina y La Meca, un contrato de más de 6.700 millones de euros. Ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo asume la investigación al monarca emérito por presuntas comisiones que habría podido cobrar por las gestiones de ese contrato y tendrá que determinar si hubo o no delito en el rastro del dinero de las presuntas comisiones a partir de junio de 2014, cuando perdió su inviolabilidad al abdicar. Recoge el testigo de la Fiscalía Anticorrupción, que seguía este caso desde 2018. Todo parte de unas grabaciones del excomisario Villarejo a Corina Larsen, en las que la amiga de don Juan Carlos dijo en 2015 que le donó 65 millones de euros y que ese dinero podría ser parte de comisiones ilegales de al menos 80 millones, que habría recibido el antiguo monarca a través de testaferros en Suiza. La Fiscalía de ese país también está investigando este caso. La noticia le pillaba al rey Felipe VI en una visita al Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes. En su discurso, ninguna alusión a este asunto, del que el rey ya se desmarcó el pasado 16 de marzo con este comunicado. Don Felipe renunciaba a la herencia de su padre y a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en consonancia con la legalidad. Además, le retiró a su padre la asignación presupuestaria. La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta misma tarde, 31 años después, a los presuntos autores de la muerte de los jesuitas en El Salvador, entre ellos 2 vallisoletanos y un burgalés. La Fiscalía pide penas de prisión que suman 150 años. Álvaro Lúa, volvemos contigo. ¿Cómo ha ido la primera sesión del juicio? Pues la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha eximido este lunes a uno de los 2 acusados de ser juzgado por estos hechos. Se trata del exteniente René Yusí Mendoza, quien confesó los hechos y ya cumplió condena en su país y al parecer habría colaborado con la justicia. La declaración del principal acusado de los asesinatos, el excoronel y ex viceprimer ministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, será este próximo miércoles ante el tribunal. Hasta el 16 de julio están programadas 10 sesiones de vista oral para juzgar el asesinato cometido el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador de 5 jesuitas españoles. Entre los fallecidos estaba el rector de la Universidad Centroamericana e ideólogo de la Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría, y el burgalés Amando López Quintana. En el banquillo de los acusados se sienta el ex coronel y ex viceministro de Defensa salvadoreño, Inocente Montano, para el que la Fiscalía pide 150 años de cárcel por su participación en la decisión, diseño y ejecución de los 5 asesinatos. Junto a él estará el exteniente salvadoreño René Yusí Mendoza, miembro del batallón que se encargó de ejecutar los asesinatos. Para este segundo acusado, la Fiscalía solicita únicamente una
año de prisión por cada uno de los 5 crímenes, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y 2 atenuantes por confesión y por ofrecerse a reparar el daño. Los hechos juzgados se produjeron, según la Fiscalía, durante el punto clave de una década de guerra civil en El Salvador, situación en la que la Compañía de Jesús había asumido el liderazgo para alcanzar una salida dialogada al conflicto. Y sigue la polémica por los nuevos criterios del Gobierno para repartir el fondo de ayuda a las comunidades para sufragar el sobrecoste que está suponiendo la crisis del coronavirus a las comunidades. Son varios los ejecutivos autonómicos que no entienden el motivo de haber reducido la partida inicial, que de esos 16.000 millones de euros se iba a destinar a sanidad. Incluso varones socialistas como el de Castilla-La Mancha han alzado la voz. Nuevas críticas por el cambio de criterios del Fondo del Gobierno para ayudar a las comunidades autónomas. A las quejas de Castilla y León se han unido este lunes las del presidente socialista manchego. Sobre todo injusto el cambio que se ha producido. El Gobierno fijó un criterio, digamos, con la coherencia con la que lo estamos planteando en Europa. Ese criterio se basa principalmente en el esfuerzo presupuestario en sanidad de estos meses y por eso ahora García Page tampoco entiende que el Gobierno reduzca las ayudas para inversión sanitaria a favor, por ejemplo, de la educación, menos dañada económicamente durante la pandemia. El PP además habla de mentiras. Que no engañen con las cifras. Los 16.000 millones que prometen repartir de forma discrecional se quedan muy lejos de los 240.000 millones de euros que el Gobierno del PP lanzó con el plan de proveedores. Los populares vuelven a cargar contra el Gobierno, mientras en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid su coalición con Ciudadanos parece tambalearse. Y la estrategia de Ciudadanos muchas veces es incomprensible, y es cierto. Palabras de la presidenta Díaz Ayuso, que pese a todo defiende su pacto de gobierno, algo que también hace su socio. Que no somos 2 gobiernos dentro del mismo gobierno, sino un solo gobierno. Por cierto que este lunes hemos conocido esta encuesta del diario ABC en la que el PSOE se mantiene y el PP sube más de 20 escaños respecto a las últimas elecciones. Vox retrocede considerablemente, Unidas Podemos pierde apoyos y Ciudadanos se recupera ligeramente. La Fiscalía ha abierto una investigación a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por presunta prevaricación en el nombramiento del jefe de la Guardia Urbana. Lo ha hecho a raíz de una denuncia del CSIF que considera ilegal esta designación que Colau hizo por decreto y que asegura que se realizó de forma arbitraria sin tener en cuenta méritos ni requisitos para el puesto. Por la parte social, los niños lo necesitan. Pero también tenemos que ser conscientes que si aún tenemos riesgos debemos ser prudentes. Entonces los padres tenemos mucho miedo porque el virus todavía está aquí. Yo creo que hay que esperar un poco. Y si hay que reducir clases y eso, pues reducir clases. Estamos ya con los niños en casa, ya estamos hasta aquí. Podemos ir con nuestros hijos a las terrazas, a la playa o al cine, pero los colegios siguen cerrados para ellos. La desescalada ha sido firme con la educación y algunos profesores y padres creen que la comunidad educativa ha sido la gran olvidada. Tanto es así que a día de hoy no se sabe ni cómo ni cuándo volverán. Un profesor no puede reunir 10 niños en clase, pero sí en una terraza, como retrata con buen tino esta viñeta, una paradoja que provoca un gran pesar en los maestros de vocación. Estoy un poco desilusionado porque he visto que ha quedado en un segundo plano. Vemos como en esta desescalada todo avanza y van dando pautas y criterios para otros sectores, y la educación a día de hoy no sabemos lo que se va a hacer en septiembre. En esta crisis sanitaria los pequeños han sido los grandes olvidados. En infantil y primaria los niños necesitan aprender juntos. La relación que están teniendo entre ellos no es la misma y estamos exigiendo muchas veces a los padres, a las familias, que se conviertan en profesores de sus hijos, y están haciendo el gran esfuerzo, pero no es posible para todos. Las consecuencias del cierre de los colegios van más allá de los contenidos académicos. Cuadros sobre todo de ansiedad, ¿no? De que el alumno pues al principio ha intentado atender, querían colaborar, no querían ser un problema en sus casas. Y con esta situación, el fracaso escolar puede empeorar. Esto es un desastre. 200 alumnos y alumnas que tengo en exclusión social, que se dice, o vulnerables. Entonces, se han desconectado totalmente del ritmo que les habíamos marcado, del enganche emocional que tenían ya con el colegio. En los colegios todavía no saben cómo ni con qué medios van a retomar la actividad. Por eso esperan una inyección económica que devuelva la vida a las aulas.
Vamos a conocer ahora el testimonio de un vallisoletano que, como él dice, se metió en una bola de deudas y de créditos tras quedarse en paro tanto él como su mujer. Gracias a la ley de la segunda oportunidad, un juzgado ha permitido cancelar su deuda pendiente, que asciende a 31.000 euros. Tanto él como su mujer se quedaron en el paro. Con 2 hijas decidieron pedir un préstamo. Te metes en un bucle de pedir un préstamo para pagar otro y te metes en una bola, el cual terminas por dejar de pagar los préstamos porque, bueno, hay que comer. Encadenó hasta 10 créditos que sumaron un total de 31.000 euros. Intentas devolver, intentas pagar esos préstamos, por supuesto. Intentas llegar a algún acuerdo, algún plan de pagos. Por esa buena fe, ahora un juzgado de Valladolid ha cancelado su deuda con la ley de la segunda oportunidad. Nos hemos quitado un gran peso de encima y, bueno, pues ahora muy contentos con esta solución. Esta ley permite que cualquier particular o pequeño empresario ponga su contador a cero si su situación financiera es crítica. Si la gente actúa de buena fe y es transparente, por lo menos por nuestra experiencia, va a conseguir la cancelación de sus deudas y podrá empezar de cero. En las últimas semanas se han disparado las peticiones. Por la situación que tenemos actualmente, van a ser muchas personas físicas las que se acojan a la ley de la segunda oportunidad y comenzarán de nuevo a retomarse los concursos de empresa. En los 5 años que lleva en vigor, más de 300 personas en Castilla y León han vuelto a respirar. El Gobierno ha identificado ya 76.000 hogares, unas 260.000 personas que podrían cobrar de oficio el ingreso mínimo vital este mismo mes de junio. Son aquellas que, con los datos de renta o patrimonio que ya tiene el Ejecutivo, se ajustan a los requisitos. El ministro de Seguridad Social ha confirmado además esta tarde que se buscan fórmulas con las comunidades autónomas para que más beneficiarios puedan cobrarlo sin necesidad de solicitarlo. Estamos trabajando con las comunidades autónomas para que en los protocolos de intercambio de información con el Instituto Nacional de la Seguridad Social podamos recibir en bloque todos sus beneficiarios de rentas mínimas ya existentes, comprobemos si se dan las condiciones y está la documentación tal como la pedimos, y si eso es así, poder también hacer un reconocimiento de oficio. Caída sin precedentes, así califica el Banco de España el desplome de la economía en este segundo trimestre. En las previsiones que ha publicado hoy espera una contracción que va desde el 16 al 21%. Para el conjunto de este 2020 espera que la caída se sitúe en el entorno del 10%. El crecimiento esperado para 2021 es de entre el 7 y el 9%. Estas estimaciones anuales son mejores que las presentadas en el mes de mayo. Sigue sin aparecer el cocodrilo del Nilo que buscan en el río Duero en Valladolid. Esta mañana los expertos daban a entender que quizá nunca estuvo en esas aguas, aunque de momento Reyes Cabero tampoco se descarta al 100%. Buenas tardes. Sí, los expertos son tajantes, nada de lo que han encontrado, ni huellas, ni aplastamientos, ni restos de animales devorados confirman que pertenecen a un cocodrilo, pero es que tampoco lo descartan. Por eso está previsto que aún continúen varios días esta búsqueda. No se ha determinado ni cuántos días, ni los criterios que se van a tener en cuenta para determinar si continúa o no. De momento son ya 3 días de búsqueda y esta mañana se unían expertos rastreadores llegados desde Madrid. Han estado recorriendo estos tramos del río Duero y del río Pisuerga en su confluencia, acompañados por agentes de la Guardia Civil y, como decimos, no han encontrado ningún indicio concluyente. Los restos y aplastamientos que hay en la zona correspondían a la presencia y paso humano, y otros indicios como huellas no son de diagnóstico y no se puede decir a qué especie pertenecen. Hemos revisado meticulosamente cada rincón donde el animal ha podido tomar el sol. Hemos revisado con el GEAS cada rincón donde el animal ha podido dejar marcas de sus huellas y no hemos encontrado nada.
Entraron, golpearon con una barra de hierro a los presentes y se hicieron con un botín de más de 1.000 euros, dinero que consiguieron tras forzar una máquina recreativa. Además, se hicieron con 2 móviles y una tablet. Hablamos de un robo que tuvo lugar en un club de alterne de la provincia palentina, en Villamuriel de Cerrato. Una de las 3 personas agredidas necesitó asistencia en el hospital Río Carrión. La Guardia Civil detuvo a los 2 hombres en su huida y comprobó que cuentan con numerosos antecedentes. Y este es el momento en el que la Guardia Civil daba caza a uno de los fugitivos más buscados, el conocido como Rambo de Requena. Ha sido en la localidad de Andorra, en Teruel, cuando el delincuente disparó a uno de los agentes y después tuvieron que neutralizarlo. Las fuerzas de seguridad iban detrás de él desde hace semanas por sus varios antecedentes por robos con violencia. En las fases 2 y 3 de la desescalada ya se pueden celebrar corridas de toros, pero no se están organizando porque el sector dice que las limitaciones de aforo las hacen insostenibles económicamente. Así, las Puertas Grandes siguen sin abrirse desde hace 3 meses. Este sábado se han convocado manifestaciones para protestar por la falta de apoyo del Gobierno a la tauromaquia en muchas ciudades españolas, entre ellas Valladolid, Ávila, Salamanca y Zamora. Esta convocatoria trata de unir al mayor número de peñas, aficionados y profesionales del mundo del toro. La diócesis de Astorga ya conoce el nombre de su nuevo obispo. La Santa Sede ha confirmado este lunes el nombramiento de Jesús Fernández. Este leonés ocupaba desde hace 6 años el puesto de obispo auxiliar de Santiago de Compostela. La sede episcopal de Astorga estaba vacante desde mayo del año pasado, cuando falleció Juan Antonio Méndez. Esta mañana valoraba de este modo su nombramiento. 6 años y medio después, el Papa Francisco me nombra obispo de Astorga. Quiero comenzar mi intervención agradeciéndole vivamente la confianza manifestada en mi persona y en mi ministerio apostólico. Al mismo tiempo, reitero mi comunión profunda con él y con su proyecto pastoral que busca una iglesia más espiritual y evangélica. Hoy nos despedimos con la nueva campaña de Tour España para atraer turistas extranjeros este verano a partir del 1 de julio. Bajo el lema "Nunca dejes de soñar, España te espera" y una sucesión de imágenes de los rincones más atractivos de nuestro país, el Ministerio quiere lanzar un mensaje de que España está preparada para recibir al siempre necesario turista internacional. Con estos bellos lugares nos vamos, ahora llegan los deportes, hasta mañana. Nunca dejes de soñar. España te espera. Llevas tiempo dándole vueltas, pensando en esa cala escondida solo para ti. Ese rinconcito en la sierra. O ese pueblo de